necesitan algún tipo de asesoría también en SF2. No sé si se me cortó el audio. No, no me escucharon. Hola. Sí, se le No sé escucha. si me Sí, lograron se le escuchar. escucha, profe. Gracias. Sí. Ya, les decía que si es que con qué grupos necesitan una tutoría para avanzar en el SF2, también sería interesante de una vez también tomar apunte quienes necesiten. Génesis. Con mi grupo, por favor, profe. Porque nosotros tenemos un tema de integrantes del grupo. Excelente. Perfecto. A ver, te agendo ahorita. Génesis, ¿me puedes poner un mensajito al interno del WhatsApp para coordinar el horario? Ahorita te estoy agendando. Por favor. Viernes, jueves, miércoles. ¿Qué posibilidades hay de que tomemos? Escríbeme un ratito al WhatsApp para tenerte referencia, por favor, Génesis. Profe, para la tutoría no importa si usted era nuestro tutor de ¿cómo es Sí, no hay ningún problema. Si es que necesitan, les puedo ayudar. No hay ningún problema. Muchas gracias, profesor. Ya. ¿Quién más está necesitando una tutoría? Chicos, En mi grupo podría ser, por favor, profe. John, John, perfecto, John. Ponme un Sí, mensajito profe. también por interno, por favor. Profe, no tengo su número. En el grupo de WhatsApp estamos todos. Mi grupo. Ya, pues. Ahí está mi número. ¿Sí? ¿Me encontraste, John? Sí, tutorial estoy escribiendo. Gracias. Segundo.
Dame un minuto que estoy revisando la conexión. Dame un segundito. Ya. Eh, ¿Sí lograste enviarme el mensajito? Ah, ya, buenas noches. Ok, 30, 10 y 30. 11. Perfecto. Me confirman si están viendo la pantalla. Sí, perfecto. Ya, buenísimo. John, ya te... Mañana, John. Ya. Ya. Ok. Gracias, Mm, tutor. con gusto. Sí, lo importante es que saquemos un producto bien simpático para el SF2, así que cualquier tutoría, asesoría, me avisan con todo gusto. Si necesitan algún documento, algún insumo, me avisan con gusto, les puedo ayudar. Bueno, bien, hoy lo que vamos a ver es todo lo que implica la semiótica corporal en la comunicación. Hoy lo que vamos a ver es todo lo que implica la semiótica corporal en la comunicación interpersonal. Es decir, lo que nosotros vamos a hacer es explorar cómo el cuerpo se comunica y cómo este cuerpo también, además de comunicarse, logra una sinergia en términos comunicacionales. Es decir, antes de que pensemos en la teoría, lo importante sería que miremos cómo en la práctica la semiótica corporal se va acercando cada vez más, digamos, nuestra asignatura de lenguaje no verbal se va acercando cada vez más a la semiótica que vamos a ver en segundo semestre. Entonces, cada vez que nosotros asentimos con la cabeza, por ejemplo, movemos los brazos, nos inclinamos hacia adelante, nos inclinamos hacia atrás, desviamos la mirada, estamos produciendo todo lo que implica la comunicación no verbal, estamos recibiendo signos, ¿no? Desde esa perspectiva más semiótica. Entonces, estos signos no salen de la boca, en este caso, no salen de nuestro lenguaje escrito, sino salen de nuestro cuerpo. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo analizar cómo el cuerpo genera sentido, incluso antes de que hable, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es esa semiótica corporal?
La semiótica corporal es esa rama, si quieres verlo así, de la semiótica que plantea una idea radical, es decir, una idea, si quieren verlo así, más revolucionaria, es decir, innovadora, que rompe los esquemas, que rompe el paradigma, y es que eh, dice que el cuerpo no solo que acompaña el mensaje, sino que el cuerpo es el mensaje. Y eso es interesante porque a diferencia de las teorías mucho más tradicionales, como la de Saussure, en la que él veía el lenguaje como un sistema mucho más abstracto de signos, pero que de alguna manera estaba desconectado del cuerpo. Entonces, la semiótica corporal nos dice que el cuerpo no solo es un canal, sino que es el origen que provoca el sentido. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no somos solo seres humanos que usamos palabras o lenguaje textual, sino que nuestros cuerpos se expresan, nuestros cuerpos vibran, recuerdan y tienen memoria, que yo les decía en la anterior clase. Es bastante hasta poético, ¿no? Porque se relacionan con los cuerpos y generan significados. Entonces, esta perspectiva, digámoslo así, más poética, más semiótica, pone en el centro algo que nosotros cotidianamente estamos olvidando, y es que nuestra comunicación es sensible, es vivencial y por lo tanto está corporalizada, ¿no? Entonces, no se trata de estudiar los gestos como si fueran, digamos, emoticones, ¿no? El emoticón de felicidad, el emoticón de tristeza o de alegría, sino que se trata de entender que el cuerpo siente, recuerda y construye sentido, ¿de acuerdo? He ahí donde está y donde radica lo más importante de la comunicación. ¿De acuerdo? Porque la comunicación para nosotros es ese ejercicio, digamos, de lograr operar con sentido, es decir, producir una significación. En otras palabras, el cuerpo no solo dice, sino que también piensa, siente y recuerda. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, cuando pensamos en eso, es interesante también pensarse en cómo recordamos, ¿no? Es decir, cómo nosotros vivimos, si quieren verlo así, una memoria corporal. Por ejemplo, cuando hacemos deporte. Cuando hacemos deporte también recordamos y decimos, ah, mira, yo jugué en esta cancha de fútbol, yo jugué, yo hice un gol aquí, o yo paseaba por acá. Entonces, es interesante cómo se maneja desde esa perspectiva. O incluso cuando has tenido que ir a una fiesta, a un baile, ¿sí? El cuerpo de alguna vez también reconoce y tiene y cobra sentido. Entonces, Saussure, Greimas y Fontenelle hablan de este giro fenomenológico, ¿no? Es decir, la fenomenología siempre va a ser este ente que recupera la experiencia corporal desde lo que denominamos la semiosis, ¿de acuerdo? Ok, entonces, si el cuerpo, para, para Saussure, por ejemplo, el cuerpo era invisible en todo lo que implica el signo lingüístico, para Greimas, en cambio, introdujo lo que implica todo lo que son las emociones. Y eso ya es un valor totalmente distinto, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un cambio ahí. Entonces, para entender por qué hoy nosotros hablamos de una perspectiva de semiótica corporal, necesitamos mirar un poco más hacia adelante, es decir, sobrepasar los autores clásicos. Excelente. Entonces, Greimas introdujo este proceso de lo que denominamos las emociones, pero con una lógica mucho más formal, ¿de acuerdo? Mientras que Viole y Fontaine hablan de este cuerpo como una interfaz, es decir, entre esta
corporal es lo que denominamos presencia y cuerpo en el acto. Durante, y en la perspectiva de tener varios estudios de las perspectivas semiológicas, Greimas intentó dar un paso más allá al introducir las emociones que les decía en ese análisis del sentido, pero todavía tenía una lógica un poco más rígida, es decir, era así que verla de una perspectiva más matemática, ¿no? Entonces el cuerpo era un marco, es decir, seguía siendo un concepto periférico y por lo tanto algo difícil de medir, algo, digamos, que no se podía cuantificar. Es ahí donde aparece el gran giro, ¿de acuerdo? Porque Fontaine, volvamos a la lámina de Fontaine, Fontaine dice, no podemos seguir pensando en el sentido como venía pensando Saussure, venía pensando Greimas, ¿no? Entonces, proponen otra mirada, es decir, que el cuerpo se vuelva una interfaz entre la percepción y el significado. Es decir, no solo que es cómo percibimos con el cuerpo, sino qué significamos con él. Entonces, este cambio de enfoque tiene un nombre y le denominan el giro fenomenológico. Y gracias a ese giro fenomenológico existe lo que denominamos nosotros expresión corporal, es decir, una fuente, un momento legítimo donde el sentido central es casual, tiempo, que surgen, que ¿de acuerdo? Entonces, el cuerpo no solo está, el cuerpo ya hace cosas, ¿no? Y ahí es donde cambia la cosa, porque ya no es suficiente con tener un cuerpo en términos de estar sentados, por ejemplo, aquí en el aula, sino que la presencia corporal ya no solo es física, es decir, está ahí el cuerpo, inerte, es decir, solo está como cuando ustedes dicen me disocié, está de moda esa palabra, me disocié. Entonces, sino que tiene expresión, tiene densidad, tiene tensión y tiene intención, ¿de acuerdo? Entonces, para esos autores, Fontaine sobre todo, esa presencia, esa presencia se manifiesta en el campo tensivo, es decir, ¿qué quiere decir esto? Es decir, que el cuerpo vibra, el cuerpo resiste, el cuerpo atrae y el cuerpo a la vez rechaza. Entonces, lo que dicen ellos es que hay gestos que se cargan de significado y aunque no digamos nada, ya por sí comunican sin decir una sola palabra. Por ejemplo, cuando ustedes se quedan inmóviles viendo algo, van a generar tensión y esa tensión comunica, ¿de acuerdo? Entonces, esto no solo pasa en el arte, ¿eh? Es decir, en la vida cotidiana ustedes también lo viven. Cuando ustedes están al borde, por ejemplo, de una silla, se van a caer, cuando bajan la voz, cuando todos se inclinan para escuchar, por ejemplo, ahorita estoy hablando un poco más bajo, entonces ahora lateralmente para escuchar, ¿no? Entonces la presencia corporal habla, siempre está permanentemente hablando. Entonces la clave para nosotros como comunicadores en esta asignatura de lenguaje no verbal es entender que el cuerpo no solo repite, no solo imita, sino que produce significados en tiempo real, ¿sí? Entonces la comunicación interpersonal se vuelve mucho más profunda porque está permanentemente dando un sentido, ¿sí? Ok.
¿Cuál es la denominamos la enunciación? Perdón, se debe haber desconectado el audio. ¿Cuál es lo que nosotros denominamos la enunciación encarnada? En esta diapositiva intentamos, desde esa perspectiva así que más conceptual, entender que nosotros solemos pensar que el acto de hablar comienza cuando nosotros articulamos una palabra, ¿de acuerdo? Pero no es necesariamente así. Es decir, nuestra comunicación no empieza con la palabra, sino más bien con el cuerpo, como cuando empiezan los bebés a hablar. Es decir, dicen mamá, dicen papá, pero antes ya hablaba en términos corporales, ¿de acuerdo? Entonces, desde la semiótica corporal hay autores mucho más epistémicos que yo recomiendo leerlos, por ejemplo, Michel Foucault o Fontanier, mismo el que estamos hablando ahora, que nos invitan a pensar que todo enunciado, todo mensaje está encarnado, es decir, no hay mensaje sin cuerpo. Cuando eso dicen encarnado, quiere decir que no hay mensaje sin cuerpo. Entonces el cuerpo introduce un concepto que se denomina, y bueno, Fontaine, más bien dicho, introduce un concepto en términos corporales que se denomina mi carne. Eso es pregunta de evaluación. Así que anote porque eso es de ley, pregunta de evaluación. Este concepto, mi carne, ojo, mi carne, es la instancia corporal primaria, es decir, la instancia desde la cual se construye toda la significación. Entonces, el cuerpo siente, el cuerpo se posiciona, el cuerpo se afecta, el cuerpo es el que recibe tensiones y por lo tanto el cuerpo, todo eso que recibe las transforma en un lenguaje. Entonces, desde ahí nace la posibilidad de comunicar, desde el momento que transforma. Sí, por eso es mi carne, le denomina, ¿no? Y otro autor que se llama Coquet, me parece que lo tenemos en términos, aquí está lo de mi carne, y Coquet, digamos, profundiza más allá, ¿no? Y dice que antes de hablar nosotros ya estamos enunciando. Entonces, ¿cómo enunciar? ¿Cómo es eso de enunciar? Porque para que el cuerpo ya ha dicho pues, con su orientación, digo, es que, por ejemplo, en esta clase, eh, gesto puede construir un personaje. Antes de que el actor, digamos, la ya nosotros la vida con claro. Entonces, voy a incorporar. Entonces, con todo esto que nosotros estamos viendo, pensamos en algo, eh, Paula, no te vi levantada la mano, no. Sí, buenas noches. Profe, no sé si es mi internet, pero es que a cada rato se me entrecorta usted o se... Como que está mal el internet. Yo le voy bien a mis compañeros, pero el audio a usted se le entrecorta y se va. Sí, profe, ¿Y cómo Sí, se profe. me está yendo el... Yo, taquitos. A ver, está bien entrecortante. ahí, hola, hola, probando sonido, uno, dos, tres. ¿Cómo me ven ahí? ¿Cómo me escuchan? Sí, ahí mejor. Hola, 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 probando. Hola, hola, probando sonido, uno, dos, tres, probando. Hola, hola. Ya está mejor, dicen. Buenas, ya. A ver, buenísimo, mejor que esté ya un poco mejor. Entonces, ¿se han dado cuenta que a veces hay gestos que se repiten sin pensar o posturas que adoptamos cuando nos sentamos, por ejemplo, que repetimos?
o posturas cuando estamos nerviosos o nerviosas, o frases que acompañan a nuestros movimientos, o al revés, movimientos que acompañan nuestras frases. Por ejemplo, cuando dicen, ¿dónde queda eso? Y hacen así. ¿Han visto? Las abuelitas, dame pasando esa cuchara. Y señalan con la boca, ¿no? Eso es la memoria corporal que actúa acompañando al lenguaje, no, al lenguaje hablado. Entonces, este autor, Fontaine, habla de 4 formas que el cuerpo guarda y organiza desde esa perspectiva más experiencial. Entonces, él dice que guarda como si fuera, digamos, un archivo semiótico. Por eso es que hablamos de la semiótica corporal. Entonces, él dice que hay 4 instancias. Una es la que se denomina la inscripción, que está aquí en el cuadrante izquierdo superior. Y por otro lado está en el cuadrante derecho superior lo que se denomina traza, o si quieren, traza como movimiento. Y en el cuadrante izquierdo inferior tenemos la diégesis, ¿sí? Que vendría a ser como la de dirección, la diégesis, ¿no? De cómo hace, diégesis. Y, y en el cuadrante derecho, en el cuadrante derecho nosotros tenemos, en cambio, la que se denomina la dirección, es decir, la deítica. Entonces, a ver, para no enredarnos, porque esto sí reconozco que es un poquito enredoso. La opción es la piel, la traza es el movimiento, la diégesis es el relato interno y la deítica es la dirección. Entonces, ¿cómo va esto? Para que no nos enredemos. Vamos a ir explicando una por una. Y recordemos de qué estamos hablando para asociarlo. Fontaine habla de 4 formas que el cuerpo guarda y optimiza y organiza su experiencia corporal, ¿de acuerdo? Como un archivo semiótico, dice. Entonces, tenemos la inscripción que, en resumidas cuentas, son las huellas que se quedan en la superficie. Por poner un ejemplo, cómo te tensas tú cuando ves a alguien, o cómo te tensas tú cuando ves o escuchas a tus padres enojados. Es decir, cómo tú reaccionas al oír una voz, por ejemplo, fuerte o amorosa o cariñosa, si en tu historia esa voz está ligada al miedo, por ejemplo, al maltrato, ¿de acuerdo? Entonces, eso denomina la inscripción, porque la piel se eriza, digámoslo así, ¿de acuerdo? Por otro lado está la traza, que es el movimiento. Esa nos habla de la memoria muscular gestual. Es decir, nosotros sabemos, por ejemplo, bailar reggaetón o salsa o bachata, ¿de acuerdo? Y en esa, digamos, gestualidad del bailar o abrazar también, implica los movimientos. Entonces, por ejemplo, si aprendiste a bailar salsa, aprendiste, digamos, sin palabras, es decir, aprendiste copiando a la gente, a tus padres, a tus hermanos. ¿Ya? Entonces son movimientos, ¿ves? Son movimientos. Y por otro lado tenemos la diégesis, que es un relato interno, les decía yo. Entonces,
en cada historia corporal tú tienes un relator interno. Entonces, donde cada vivencia se vuelve un relato, ¿sí? Y por lo tanto marca una expresión hacia ti. Si te robaron en una calle, te va a dar miedo en esa calle. Entonces, es un relato interno que tú lo asimilas. ¿Sí? Y por otro lado está la deítica. Deítica pensada en dirección. Coger el micrófono. La deítica es la memoria que organiza, oigan bien esto, organiza el espacio. Es decir, nosotros señalamos, orientamos, nos ubicamos en el mundo según los aprendizajes previos. Por ejemplo, cuando eres niño, cuando eres niña, cuando estás en la escuela, cuando pasas al colegio. Entonces, esa memoria que se registra decide hacia dónde miramos cuando estamos, por ejemplo, incómodos o nos generan un cariño. Pues, ¿hacia dónde miramos? Esto influye en cómo nos comunicamos los demás, entonces estamos como nos comunicamos una parte, ¿de acuerdo? Porque cuando nos comunicamos no solo usamos el cuerpo, sino que usamos también lo que el cuerpo ha vivido. Es decir, eso me... No, estoy bien. Apunte para la... Esto me parece interesante. Se le fue el audio, profe. No se le escucha, profe. Hola. ¿Ahí me escucho mejor? Sí, profe, ahí sí. Hola, hola. Sí, ahí sí. Ya, chuta. Ya. Mil disculpas que mi internet anda medio flojo. Entonces, a ver, la- eh, para resumir esta última parte, ¿no? Entonces, ¿cómo se relacionan los cuerpos? Es decir, ¿cómo yo me relaciono corporalmente, por ejemplo, con ustedes? Porque recordemos que no hay comunicación verdadera sin interacción corporal, es decir, sin esa presencia que siente, que se adapta, que se conmueve ante el otro, por ejemplo, en términos de empatía. Entonces, la corporal introduce un concepto que es libre. ¿Qué significa la intercorporalidad? Que no estamos solos en el acto comunicativo, sino que nosotros estamos siempre, permanentemente creando vínculos con otras personas, es decir, con otros cuerpos. Entonces, aunque no haya contacto físico, por ejemplo, en esta aula virtual, el cuerpo está ahí, está presente, estamos viéndolo, estamos respondiendo, está razonando, y por lo que tanto yo también percibo. Entonces yo, por ejemplo, les miro a ustedes, no prende la cámara y miro, por ejemplo, están, por ejemplo, ocupados, están hablando con alguien, están comiendo, ¿sí? Entonces el cuerpo de manera permanente nos está diciendo cosas, ¿de acuerdo? Em, María José Contreras, en el texto que les acabo de compartir, llama esto como un contagio intercorporal. Y ella no se refiere a una enfermedad en términos contagiosos, sino que se refiere a este acto de sincronización natural que ocurre cuando yo me encuentro con una persona o varias personas se encuentran y se entiende sin necesidad de hablar. Es decir, por ejemplo, un campo en una mañana deportiva. Entonces, es ese momento que se comprende la gente, es que es un momento en el que una mirada basta, por ejemplo, para saber que la otra persona siente lo mismo por ti, atracción, por ejemplo, cuando estás en un lugar.
Entonces es cuando dos personas o más caminan al mismo ritmo sin haber planificado un ejercicio de intercomunicación. ¿De acuerdo? Entonces, cuando un grupo en escena respira junto a, o se mueve junto a, o de alguna manera crea un sentido, entonces ese sentido se vuelve compartido. ¿De acuerdo? Entonces, este contagio no es un contagio racional en términos de la palabra, sino que es un contagio que mucho más afectivo, mucho más bien. Se le entiende, Bueno, profe. ¿qué quiere decir eso? Que el cuerpo te ve reflejado hacia el cuerpo del otro, ¿sí? Entonces, no lo escuché. Hola, hola, no lo escuché, se me cortó. Que no se le escuchaba muy bien, profe, porque estaba entrecortado. Ya, ok. A ver, vamos a darle unos 5 minutitos y más bien les voy a mandar la presentación. Entonces les decía que nuestro cuerpo siente el cuerpo del otro que se va ajustando a él. Entonces percibimos el cuerpo ajeno, el cuerpo distante, pero también lo podemos sentir desde una perspectiva o acogedora en términos de empatía, o amenazante. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, la semiótica corporal nos muestra cómo un gesto, el ritmo de una canción, la mirada que yo les pongo, el silencio que se puede generar, por ejemplo, son formas de generar sentido comunicacional y por lo tanto de comunicación más personal, ¿no? Entonces, cuando decimos, ustedes seguramente han visto memes que dicen los abrazos, bueno, entonces, claro, un solo abrazo de tu ser querido eh, puede remediar muchas cosas, puede consolar. Entonces, eso comunica. Entonces, no hay ninguna palabra que mejore un lenguaje no verbal en términos de un abrazo, por ejemplo, ¿ya? Porque es mucho más poderoso, mucho más comunicativo. Entonces, al final del día, nuestros cuerpos buscan eh, siempre permanentemente estar conectándose. Y conexión, cuando es verdadera, por ejemplo, en términos de amistad, eh, se genera, digamos, en términos de complicidad y por lo tanto genera mucha antesala a la comunicación escrita o oral. Es decir, lo hace antes de que aparezcan estas palabras. ¿De acuerdo? Em, Me parece que estoy con una conexión pésima esta vez. Les voy a mandar la presentación y ya tienen el compendio para poder, porque está un poco mala mi conexión. Más bien les pido disculpas y em, vamos a trabajar con, con respecto a esto. Mm, ok. ¿Les parece? No hay problema. Hola, hola. Sí, hay un problema, parece, de conexión. Donato. A ver, Paula y Kevin, más estudiantes. Entonces, más bien voy a arreglar el tema de conectividad. Son 21:48 y les voy a pasar la presentación para no, porque parece que está mala la conexión. ¿Te parece? Más bien cerramos por ahora la clase y les paso la conectividad y la presentación para que no tengan inconveniente. Está bien, profe, gracias.
estaba conectada. Algo dijo. No lo escuché. Bueno, sí, parece que estamos con conexión un poco mal. Bueno, chicos y chicas, entonces, más bien, cerramos esta clase por hoy día y les paso el enlace de tanto de la clase como de la presentación que ahorita les mandé también ya por interno. Me confirma si les llega. Sí, porque se me ha caído la conectividad. La invitación igual ya está cargada. Ya está en la plataforma. Pueden revisar sin ningún inconveniente. Y si tienen algún tipo de duda, me dicen con toda confianza o me escriben y podemos puedo mandarles un ejemplo didáctico también. Sí, está bien. Ya, ahí sí, ya les mandé. Chévere. Ya les ha de haber llegado. Muchas gracias más bien. Y nos vemos la siguiente clase. Una buena noche. Gracias, Paula. Gracias, Gracias, Kevin. profe. Gracias, Gracias, profe. profe. Linda Buenas noche. noches. Gracias, profe. Gracias, Pasen profe. bien. Pase bien. Gracias, Hasta doctor. mañana. Igual. Gracias, profe. Linda Mañana. noche. Igualmente.